a la reunión, pero yo creo que podemos empezar orando juntas, si les parece bien, para que Dios prepare nuestro corazón y podamos estar dispuestas en estar conectadas también, estar conectadas en nuestra mente, que a veces uno está aquí, pero nuestra mente anda por otro lado, entonces que Dios nos ayude a conectar a profundidad. Ok, si les parece bien, cerramos nuestros ojos, los que gusten, o nos acompañen en pensamiento y oramos por esta reunión. Ok. Padre Celestial, te agradecemos tanto, Señor, por esta oportunidad de estar juntas, de poder acompañarnos, de poder aprender unas de otras, de poder recibir ánimo y esperanza, el ver en el caminar de mis hermanas lo fiel que eres, lo estable y fuerte que eres. Eres el principio y el final y todo lo que pasamos en nuestras vidas, nada te sorprende, nada está fuera de tu control. Te importa lo que pensamos, te importa lo que sentimos. Nos hiciste con un hermoso propósito a cada una de nosotras, diferentes, como parte de tu plan. Y importante que seamos diferentes porque nos usas de maneras específicas. Te pido, mi Dios amado, que nos ayudes a estar preparadas en nuestro corazón para escuchar de ti lo que nos quieras enseñar, pero también que nos ayudes a ser humildes para aprender una de la otra. Que este espacio de Mujeres Haciendo Teología continúe siendo un espacio en donde nos sintamos cómodas, a salvo, contentas de estar una para la otra. Que sea un espacio donde se formen y se refuercen también amistades y que continuamos siendo inspiradas en tu verdad de quiénes somos para ti y seamos animadas unas a otras, mi Dios, en este espacio. Te pido por que tengas control de los problemas técnicos que puedan surgir en el camino, que nos ayudes a responder a ellos con amor, con paciencia, con compasión y que ayudes también a la hermana Nidia a que pueda transmitirnos el mensaje que ha preparado para nosotras acerca de su vida y de su experiencia. Gracias, mi Dios amado, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amén. Ya merito, ya falta muy poquito para arrancar con la vida. Yo creo que otros 4 minutitos más o menos, ¿verdad, Jenny? Estamos esperando un poquitito más. Pero si quieren seguir usando el chat, este, bueno, estamos aquí, está con nosotros la hermana Nidia. Algunos tienen el gusto de conocerla, como se pudieron saludar aquí al principio, otras, vamos a aprender más de ella. El día de hoy ella nos va a compartir su historia de vida, su biografía. Ella sirve, está ubicada en Costa Rica. Ella tiene una maestría en teología práctica, es licenciada en teóloga de la Universidad Bíblica Latinoamericana, es politóloga. Aquí ando leyendo su biografía, pero no sé si usted, hermana Lidia, quisiera presentarse usted misma, cómo quisiera presentarse usted misma, que siempre es diferente lo que uno pone en su CV y lo que ponemos en las páginas, ¿verdad? Siempre es muy chiquito, pero si quisiera decirnos un poquito más de quién es usted. Lidia, está apagado su micrófono. Ahí está. Disculpen, creí que ya lo había encendido. Muy bien. Bueno, me alegra mucho saber que hay gente que nos hemos compartido a lo largo de la vida y que están aquí presentes. Yo creo que ellas pueden decir algo más, pero soy costarricense, soy pastora, tengo como 35 años de que fui ordenada al ministerio en Venezuela y luego en Costa Rica me lo reconocieron. Em, Estudié ciencias políticas, sí, en aquellos mozos años de los 70, ya pegando ya con los 80, cuando el bachillerato universitario era el cierre de la carrera y la licenciatura era un posgrado. Imagínense si hace años, ¿verdad? Y luego estudié en la universidad, en el Seminario Bíblico Latinoamericano, luego continué en la Universidad Bíblica, en donde hice la maestría,
Y en el intermedio viví un tiempo en Venezuela, regresé a Costa Rica, tuve el honor de trabajar en distintos lugares que me permitió conocer bastante de la región, de América Latina, porque en un momento determinado trabajé para el Consejo Latinoamericano de Iglesias a cargo de lo que hoy podríamos decir que es el programa de género. En aquellos tiempos era Secretaría de Familia, Mujeres y Niñez. Y entonces había que generar, ¿verdad? Procesos en los tres campos, en todos los países, 21 países en ese momento que formaban parte de la región. Entonces tuve el privilegio, un gran privilegio, sobre todo para un tico, una tica que se mantiene muy estable dentro de su país y en las cuatro paredes, ¿verdad? Ver el mundo con otros ojos y estoy muy agradecida con Dios por eso. En este momento ya soy, bueno, a mi regreso de Venezuela trabajé con el CLAI y luego tuve el privilegio de trabajar con lo que hoy es la Universidad Bíblica Latinoamericana por 20 años y luego me jubilé y así es que estoy, dizque en la casa, ¿verdad? Pero siempre haciendo muchas cosas y principalmente adelanté mi jubilación porque quería cuidar a mi mamá. Y entonces en eso estoy, es mi tarea principal, por mucho agradecimiento por todo lo que ella me enseñó, así es que estoy en eso en este momento. ¿Qué más puedo Mm, decir? Bueno, ahí veremos mm, cuando sigamos conversando sobre lo que vamos claro a que sí. hablar. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Luz. Gracias, hermana Nidia. Qué gustazo. Y sí, bueno, cuidar a las mamis, a los papis es un privilegio y son tiempos bien preciosos, bien especiales y qué gozo que usted pueda tenerlos ahí con ella y que nos acompañe. Pues, pues ya es tiempo de empezar a conocer más de usted, para aprender a escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de la hermana Nidia, cómo ha sobrevivido, cómo ha llegado hasta acá. Y, y bueno, para mí, por mi parte, yo siempre encuentro mucha inspiración escuchando las historias de cada uno de ustedes aquí en este grupo. Entonces, pues arrancamos, hermana Nidia, si gusta empezar. Bueno, primero me siento muy contenta porque este espacio, Mujeres Haciendo Teología, qué dicha que eso no se perdió, qué dicha que está este espacio y que casualmente esta era lo que queríamos, un espacio donde las mujeres pudiéramos contar lo que hemos hecho para seguirnos fortaleciendo y seguir forzando nuestras redes. Hay que forzarlas. Las mujeres, si no estamos todo el tiempo haciendo redes, el sistema nos gana, ¿verdad? Entonces, y sobre todo mujeres de iglesia, entonces me alegro muchísimo. Bueno, voy a contarles un poquito. Me guié después de escuchar a Elsa, entonces yo dije, bueno, voy por ahí más o menos. En, desde pequeña me sentía siempre muy, desafiada por Dios, porque en los desafíos que nosotros tuvimos cuando pequeños, que se trataba de muchas cosas, muchos desafíos, la pobreza, la violencia doméstica, la violencia simbólica, la violencia religiosa, siempre mi mamá en esos momentos de crisis familiares, mami leía la Biblia y siempre se ponía a leer en voz alta y nos llamaba y con eso nos calmaba. Pero yo decía, qué raro, lo que mami lee, nunca lo oigo en la iglesia. Y yo le preguntaba a mi mamá, pero ¿por qué esto que usted está leyendo yo nunca lo he oído? Ay, mamita, porque estas cosas se leen entre la gente grande, me decía, ¿verdad? Y yo decía, qué raro, pero es que ¿por qué? No lo podía entender, ¿verdad? Entonces eso me inquietaba, tenía que ir a dos iglesias, iba a la iglesia católica porque era una obligación en mi casa, si no nos quedábamos sin techo, porque esa era la amenaza de mi abuelita, y mi mamá, o sea, era evangélica, claro, era un escándalo, ¿verdad? En aquellos tiempos que una persona se hubiera vuelto, no fuera católica. Entonces, mi mamá iba a escondidas, a hurtadillas, ¿verdad? Y a mí me encantaba, yo siempre estuve pegada en las faldas de ella, me encantaba.
la misa, a mí me tocó la misa en latín, entonces que iba a entender nada, ¿verdad? Nada más era de estar ahí parado, siempre me tocaba estar parada porque los chiquitos no se sentaban, tenían que sentarse los grandes y uno siempre de pie. Y yo decía, pero si es que aquí yo no voy con nada, no entiendo nada. Solamente sabía que cuando sonaban las campanillas había que sentarse, había que hincarse, había que pararse, pero nada más. En cambio, imagínate en la iglesia evangélica, hablaban en el español y yo decía, Dios mío, pero aquí yo sí entiendo todo. Yo no entendía pequeña por qué en una no entendía y en otra sí, no me daba cuenta que eran dos idiomas. Bueno, y entonces, pero me llamaba la atención que los pastores siempre estaban alejados. Es decir, la gente hablaba muy cerca, muy amenas, las mujeres me daba, siempre que llegábamos al templo estaba alguna mujer llorando, alguna mujer la estaban consolando, otras estaban hablando de problemas y que lo podían hacer ahí con toda libertad, ¿verdad? Pero después, cuando ya empezaba el culto, aquel silencio, aquella solemnidad, pero yo decía, pero no dijeron nada de lo que se estaba hablando. O sea, oía al pastor, con sus discursos, aquellos cantos tan lindos. A veces los cantos sí me decían algo de lo que yo estaba viviendo, de todas mis interrogantes, pero eran nada más. Y yo decía, entonces yo le preguntaba a mi mamá, pero hay algo más, ¿por qué usted lee eso? ¿Quién le enseña? Y claro, mi mamá se escapaba algunas tardes y, no, y ahí sí, nosotros, mi hermana y yo teníamos que quedarnos en la casa, ¿verdad? Cuidando de que mi papá no se diera cuenta de que ella se había escapado para ir. Ella decía a la iglesia o a veces decía donde una vecina, porque donde una vecina se reunían para hacer culto y estudio bíblico, ¿verdad? Y yo deseaba que ella llegara porque ella todo lo apuntaba. Y yo estaba deseando llegar, que ella llegara y apenas que llegaba, la pobre dejaba, la escondía la Biblia y se ponía a hacer cosas. Y entonces yo iba corriendo. Bueno, no, hasta después ya grande me di cuenta que la echaba al agua contra mi papá porque yo salía corriendo a buscar la Biblia para ver qué había apuntado mami, ¿verdad? A ver qué había escrito. Y esa era mi fascinación. Bueno, con esas inquietudes los domingos donde mi abuelita, eran, hasta hoy son muy católicos, muy, muy católicos. Incluso tengo un primo hermano sacerdote. Y entonces a mí me llamaba la atención porque en la casa de mi bisabuelo, que vivía a la par de mi abuelita, mi bisabuelo permitía, mi abuelita organizaba siempre unos grandes almuerzos para los sacerdotes, para los curas, pero mi bisabuelo era evangélico. Cuando yo me di cuenta que era evangélico, yo decía, ¿y qué hacen estos curas aquí? ¿Verdad? Porque era la casa de él. Pero eran aquellos banquetazos, ¿verdad? A mí me parecían grandes banquetes. Nosotros vivíamos muy pobres y cuando llegábamos donde mi abuela, aquel montón de comida, sobre todo los domingos, pero nosotros no podíamos estar. Había que esperar que se terminara la comida oficial con los grandes y los adultos y después, bueno, nos daban a los chiquillos. Pero yo decía, como, y mi abuelo duraba con esos sacerdotes hablando y uno queriendo oír, ¿verdad? Que era lo que hablaban y se llevaban muy bien, pero costaba mucho. Pero bueno, así entonces para mí fue muy natural ver sacerdotes y pastores, yo los veía como iguales, ¿verdad? Y entonces para mí era natural, yo aunque se les rendía una gran pleitesía, el hecho de que uno chiquillo los viera que entraban y salían las sotanas, como decía mi mamá, me parecía tan cotidiano, porque eso era todos los domingos. Bueno, la cosa es que pocas veces teníamos oportunidad de preguntar, pero cuando preguntábamos, ¿verdad? Mi abuelo, cuando le preguntábamos algo, él se limitaba a leer, con respondernos con algún versículo, mi bisabuelo, a responder con algún versículo o nos ponía a cantar, él era maestro de música. Entonces se ponía a cantar y bueno, y había toda una ceremonia en ese tiempo, pero yo decía, es que no sé, yo le decía a mami, vea, mami, a mí no me gusta ir a la misa porque no entiendo nada, pero cuando voy con usted a la iglesia,
ay, lo que ustedes, yo vi a doña fulana llorando, o yo vi que usted pidió la oración por algo, pero nada más que se ora, pero no se dice nada, los pastores no dicen nada. Hasta entonces ya, seguramente mami, cansada, me dijo, vea mami, hay un programa de mujeres solo para mujeres. Entonces ahí el pastor responde nuestras dudas y nos consuela. Hay un espacio para los niños, entonces ahí van los niños. Pero yo no me iba a la escuela dominical, yo llegaba al culto de predicación con mi mamá, no podía antes porque yo tenía que ir a la misa. Entonces, mientras estaban en la escuela dominical, yo estaba en misa, ¿verdad? Yo salía corriendo a recoger a mi mamá y vámonos para la otra. Entonces, un día de tantos, el pastor que visitó a mi mamá me dice, pero ¿cuántos años tiene usted? Y le digo, 10. Dice, pero ya usted, ¿por qué usted es mamá de la escuela dominical? Ya su mamá no la tiene que ir a dejar. Vaya, vaya. Ay, Dios mío. Entonces decidí, tenía que madrugar, 7 de la mañana a la misa, 9 en punto de la mañana a la escuela dominical y después al culto. Eso fue fantástico, porque ahí sí empecé a escuchar. Yo tuve el privilegio de que en la iglesia donde mi mamá iba, que era la iglesia evangélica metodista, estaba en su apogeo el material de Celadec, Nueva Vida en Cristo, que era la teología latinoamericana popularizada para la escuela dominical. Y no la teología eh, eh, ya sistematizada con todo lo que podemos ver ahora, no. Estaban empezando todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue fascinante y ahí me empecé a preparar. Estaba tan interesada que ya a los 11 años me dijeron que fuera maestra y yo feliz de la vida. No me perdí un año entero en mi nueva vida en Cristo y luego a dar clases. Pero tenía el problema, daba clases en la escuela dominical, pero no podía seguir capacitándome porque era la misma hora. Entonces, el superintendente de la escuela dominical, hablamos a algunas maestras y le dijimos de que no podíamos seguir, que cómo hacíamos para aprender. Entonces, él muy noblemente puso, pero usted sabe, para nosotros en la noche, eso era terrible, que teníamos que estar, el pobre trabajaba, pero que él podía llegar a las 5 de la tarde a dar clases. Bueno, mi mamá se la jugaba como un vaquero, porque que yo saliera a las 5 de la tarde para ir a eso con un padre violentísimo, eso era mortal. Pero ella siempre me cubrió y nunca me di cuenta si algo de los detonantes de violencia que ocurrían era porque yo andaba en eso, nunca me di cuenta. Bueno, cuando salí mi mamá oía mucho Radio Universidad, era una mujer muy culta y autodidacta. Y entonces ella le encantaba oír Faro del Caribe, que era la radio evangélica, y Radio Universidad. Y entonces yo ahí todos oíamos, ¿verdad? Y entonces un día ya iba para primer año de colegio, una noche pongo el radiecito que mami tenía puesto en Radio Universidad y oigo una entrevista donde estaban hablando sobre ciencias políticas. Y yo dije, eso es lo que yo quiero, porque estaban explicando que estudiaban el poder, que analizaban el poder en todos los espacios. Y yo dije, eso es lo que yo necesito, porque yo necesito saber cómo le quito el poder a mi papá y a mi abuela. Y yo dije, eso es lo que necesito. Entonces yo entré con una alegría tan grande al colegio en medio de las pobrezas que pasábamos, porque yo decía, porque yo voy a ir a estudiar eso, ¿verdad? Ya cuando ya yo estaba, bueno, en ese mismo año en sexto grado me pasó algo muy lindo. Y fue que un primo que hoy día está con el Señor de mi misma edad, me invitó a un grupo juvenil católico de la iglesia donde él iba, que es la iglesia de San Cayetano. Bueno, él como me invitó, nosotros teníamos que íbamos todos los fines de semana donde mi abuelita. Y por supuesto mi abuelita vivía con mi tía y con todos estos primos. Y
oí que para mí era algo nuevo. O sea, nosotros vivíamos muy pobres y cuando lo vi a él con un tocadisco y un disco, yo dije, "¿Y qué es eso?". Y me parecía un aparato tan estrambótico y entonces le digo yo, ¿qué es eso? Me dice, vení, vamos para que oigas, es de la iglesia, pero es que ayúdeme, que hablar sobre eso y yo tengo mucho miedo. Él era un poquillo tartamudo y estaba oyendo un disco y me dice, hemos ido analizando este mensaje por partes y a mí me toca esta parte. Era un disco con un mensaje sobre el Cristo roto. Ay, cuando yo voy oyendo lo que él estaba oyendo, me dice, yo no entiendo nada. Le digo, "¡Ah! Pero ¿cómo no entendés? Pero qué bruto". Y me dice, ¿pero por qué? Para mí fue haber escuchado algo que yo andaba buscando, que era, yo quería entender por qué pasábamos lo que pasábamos. La pobreza, las humillaciones, las amenazas, la violencia, los estigmas, porque nosotros llegábamos y los primos vivían bien, y entonces siempre mi tía decía, qué pereza, ya estos llegaron, estoy cansada, y ella tenía razón, 6 hijos ella, 6 hijos mi mamá, 6 hijos la otra, ay, Dios mío, cocinar para tanta gente era la cosa más espantosa. Claro que ella quería descansar, y mi tata nos llevaba sábado y domingo, pobrecita, qué esclavitud, ¿verdad? Bueno, pero la cosa es que, bueno, no llegábamos los 6, ¿verdad? Porque fuimos creciendo. Primero fue mi hermana, después éramos 2, después éramos 3, pues, y así iban todas, porque eran una tía, esta tía, nosotros, y había a ver, ¿cómo era? Un tío de mi papá que era de la misma edad de mi papá. Entonces la esposa iban iguales, ¿verdad? La cosa es que yo decía, sí, pero claro, ¿verdad? Yo veía, o sea, qué raro, porque todos viven juntos aquí, eran casas muy grandes, vivían juntos, primera generación, segunda, y solo nosotros vivíamos afuera, en otro lado. Yo decía, qué raro, ¿por qué? Yo quería estar ahí con toda la pelota, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que cuando yo empecé a escuchar eso, yo empecé a entender y yo le dije, ¿cómo? Cuando ustedes se burlan. O sea, porque ellos se burlaban de nosotros, no nos querían prestar los juguetes. Teníamos una prima que había sido adoptada y la rechazaban y cosas así. Entonces empecé y entonces me dice, ay, no, 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 yo no voy a hablar, mejor usted se va conmigo. Yo le voy a pedir permiso a Henry. Henry era mi papá para que vos hables allá. Yo le digo que es que vamos a ir a la iglesia. Y de verdad, me fui con él un sábado a las 2 de la tarde a esa iglesia. ¡Ah! Aquel montón de muchachas y muchachos chiquillos, y lo que yo tenía era 12 años, y otros más grandes. Éramos como 80. Llegamos a ser más de 100. Y cuando él ya le preguntan, bueno, así, y si rezaron y toda la cosa, ¿verdad? Y ya le preguntan unos sacerdotes que nunca había visto esas túnicas, ¿verdad? Porque uno andaba con sandalias, y con unos cordones, bueno, ya después resultó que era franciscano y el otro. La cosa es que todos eran de órdenes distintas y yo dije, wow, ¿cómo órdenes? ¿Qué es esto? Y ahí descubrí toda la gama, ¿verdad? Que había en la Iglesia Católica y él dice, es que padre, yo no pude hacer eso, dice, pero yo invité a mi prima que ella sí lo entendió, entonces ella es la que va a hablar. Y me puse a hablar lo que yo había entendido. Y de inmediato, o sea, de una vez, ustedes no me van a creer. Esa fue la primera vez que yo hablé en público, así, de jóvenes entre pares, pero yo fui tartamuda, mi papá fue el que me enseñó a hablar. Y entonces él me enseñó a hablar. Yo empecé a hablar a los 4 años por miedo a que mi papá me pegara porque me equivocara o cosas así por el estilo. Pero después él tuvo esa nobleza de que él me enseñó a hablar, me quitó la tartamudez y me enseñó a hacer un montón de ejercicios porque él fue de los pioneros del periodismo en el país. Entonces él sabía truquillos, ¿verdad? Y entonces ahí yo empecé a hablar y yo veía que nadie decía nada, nadie hablaba nada, y de un pronto a otro me callé porque tuve miedo, porque yo decía, si todo el mundo está callado, debe ser que lo que estoy diciendo no se entiende o yo no tengo, es inapropiado. Sobre todo pensaba de que estaba diciendo barbaridades.
Y entonces cuando me callé, seguramente con una cara de asustada, volví a ver a los sacerdotes y uno de ellos me dice, siga, 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 ¿verdad? Y se me olvidó en dónde había quedado, pero la cosa fue que traté de retomar y después me llamaron y me dijeron que si yo quería pertenecer al grupo, que si podía estar ahí. Entonces, claro, yo, imagínense, maestra en la escuela evangélica, líder en la iglesia católica de adolescentes, porque también me pusieron los chiquillos de 10 años en adelante, ¿verdad? Pero era muy bonito porque eso era en la tarde, pero en la noche nos reunían a las 5 de la tarde, nos reunían los sacerdotes para que nosotros habláramos de nosotros y de nosotras. Y yo empecé a escuchar y ahí descubrí que lo que nosotros vivíamos no éramos los únicos. Escuchaba a las amigas llorar porque el papá había hecho esto, que porque la mamá lloraba, la otra porque el papá descubrieron que tenía familia paralela y cosas así. Y que por la pobreza, yo me quedé y yo dije, entonces lo que yo vivo es lo mismo que viven los demás. Entonces me encantó. Y todos, ahí empecé a ver que yo decía, ay, mira, todos también teníamos en común que la mayoría de nuestros papás tomaban licor, eran adictos, ¿verdad? Entonces fue estar en el charco, porque en la iglesia evangélica las mujeres hablaban, se hablaba el mismo idioma, pero como que todo era como en secreto, era entre las mujeres ahí toda la complicidad y en secreto el pastor hablaba con ellas en secreto, pero ahí era, todos podíamos decir todo, todo, lo que pasaba, lo que no pasaba, las dudas, las preguntas, y aquellos sacerdotes con aquella paciencia, se imaginan, éramos como 100, escuchando todo. Con el tiempo descubrí de que ellos estaban fascinados con todo lo que estaba pasando en su propia iglesia, la renovación de la iglesia, que cambiaron, bueno, ya después cuando me di cuenta ya hablaban en español en la misa y todo eso, entonces estaban fascinados, era todo lo de Puebla, ¿verdad? Lo de Medellín ellos estaban fascinados. Y siempre le pedían a los grandes eran los universitarios, eran los que tenían la palabra primero, los que hablaban, los que presentaban preguntas muy grandes, grandes cuestionamientos, muy políticos, y luego todos nosotros las mostacillas de ir llorando ahí por lo que nos había pasado, ¿verdad? Y siempre nos daban algo a leer, algo para leer. Y yo decía, pero ¿por qué yo? Aquí me dan un libro para leer y en la iglesia evangélica nos dan las clases, pero no podemos leer porque todo era ahí en la iglesia. Yo no entendía que era que no habían suficientes libros, suficientes cuadernos. Todavía no entendía el poder económico, la gran diferencia del poder económico de las dos iglesias, ¿verdad? Con el tiempo me di cuenta. Bueno, la cosa es que así pasé todos los años del colegio, que fueron fascinantes, y los años, cuando iba a entrar a la universidad. O sea, ahí yo sabía que éramos muy pobres y me sentía muy acomplejada porque de ahí uno no andaba bien. Pero ahí me di cuenta que era cuesta arriba la pobreza. Yo quería estudiar y ¿cómo estudiar? ¿Cómo seguir, verdad? Y le agradezco mucho a un vecino de mi abuelita que le decían el comunista, que dicha, gracias a Dios, porque él me llamó y me dice, mira, me contó Talía, era mi abuelita, me contó Talía de que vas a entrar a la universidad. Le digo yo, sí, yo quiero, pero no puedo. Había ganado el examen de admisión, pero no puedo. Me dice, ¿por qué? Le digo yo, hey, usted sabe cómo es papi. El cuento que usted sabe cómo es papi es que era alcohólico, era violento, que estábamos en mucha pobreza porque él vivía a la par de mi abuela y todo, ¿verdad? Entonces me dice, no, pero no te preocupes, yo te ayudo. Y lo, ¿cómo? Pues era un joven igual que yo, me llevaba 2 años en la universidad, ya él tenía 2 años en la universidad, dice, ahí cuando ya te den la cita, me avisas y te mando a un lugar para que vayas a contar tu situación a ver si te dan una beca. Qué alegría, de verdad.
Bueno, pero yo decía, pero no es solamente estudiar en la universidad, yo necesito trabajar. Yo tenía que trabajar para ayudar en la casa. Entonces, simultáneamente tenía vecinos en donde nosotros vivíamos muy bellos, todos, todos, todos. Siempre que mi papá se jalaba una torta, estaban todos los vecinos ayudándonos, ¿verdad? Arreglando lo que había roto, o consolando a mi mamá, o llevándola al hospital, o lo que fuera. Pero la cosa es que, entonces todas las vecinas se ayudaban. Todas aquellas mujeres se ayudaban montones. Entonces una de ellas me llamó y me dice, yo ya le dije a fulano, que era uno de los hijos, que te tiene que ayudar. Y la otra, ya nosotros le dijimos también a fulano, a mengano. La cosa fue que 3 jóvenes me ayudaron, que ya tenían trabajo, para que hiciera exámenes en Costa Rica antes. Yo no sé ahora, pero antes se hacían exámenes. Uno salía de 5.º año de colegio y para buscar trabajo había que hacer examen en los bancos, examen en las instituciones. Entonces hice 3 exámenes en 2 bancos y en el Seguro Social. Y bueno, en el Seguro Social me llamaron a trabajar, imagínense mi felicidad. Entonces ahí yo me concentré en eso. Ya no me era tan fácil estar en los 2 lugares y seguir estudiar, ¿verdad? Porque sí logré entrar a la UCR, las trabajadoras sociales de la Universidad de Costa Rica, cuando él me dijo que fuera, ellas se interrogaban, bueno, tremendamente para ver si daban o no beca, y me dieron una beca con ayuda económica. Entonces, imagínense que fue por primera vez que pudimos comprar una escoba, un palo de piso y poder limpiar y barrer la casa, y fue lindísimo, ¿verdad? Tener esas cosas para poder tener la casa bonita y también para poder estudiar. Me daban la plata para los pasajes y para que yo supuestamente comiera, y yo decía, no, 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 con esto podemos hacer un montón de cosas en mi casa. Y entonces de verdad me dieron ayuda económica, podíamos pagar la luz, comprar las cosas que necesitábamos, y así podíamos estudiar, porque yo, para poder estudiar por la condición de pobreza, yo me levantaba en la madrugada y leía en el poste de la acera para poder leer, y porque los libros eran muy difíciles. Yo tenía unas amigas muy buenas en el colegio que me prestaban los libros para poder hacer la tarea primero y después irse-las a dejar. Muy buenas, pero después tenía que darle la tarea también, ¿verdad? O hacerle la tarea para que me prestaran los libros, pero así podía hacerlo y perfecto. Y la cosa es que entonces yo me concentré, y yo le había hecho una promesa a Dios cuando yo tenía 9 años. Yo le había pedido a Dios que me ayudara a liberar toda la situación que nosotros vivíamos, y entonces yo me acuerdo, para mí eso fue una epifanía. Yo oí una voz que me dijo, tienes que estudiar. Y lo hice. Yo dije, yo tengo que estudiar y tengo que trabajar, porque ahí está la promesa. Bueno, y de verdad, perdón que me emocione, pero es que no lo puedo olvidar. He tenido 3 experiencias así, wow, y son muy lindas, pero muy fuertes. Bueno, la cosa es que mientras tanto, cuando yo entré a la universidad y yo dije que iba a estudiar ciencias políticas, mi papá casi se muere porque él quería. Bueno, fue algo lindísimo. Mi papá, en medio de la pobreza, llegó un día y me dijo, cuando él vio que sí entraba a la universidad, me dice, abrí una cuenta en una de las librerías en Costa Rica. En San José habían 2 grandes librerías, la Alemán y la Universal. Y cuando él me dijo, abrí una cuenta en la Alemán para que usted estudie, vaya, pida ahí lo que necesite. Yo con aquella alegría, pero no me servía todo. En mi tiempo todo se compraba en la librería de la universidad. Y mi papá, que no sabía, me había abierto una cuenta en otra librería, y yo entonces yo dije, y ahí yo voy a sacar los útiles de mis hermanos. Casi se muere mi tata cuando le va llegando la cuenta, imagínense. Compré libros y cuadernos y todo para todos en la casa, ¿verdad? Y me decía, pero yo soy un pobrecito. Después yo dije, pobrecito papi, ¿cómo hizo para pagar? Me decía, pero se le salían las lágrimas. Yo le dije a usted que era solo para usted, que yo no puedo, pero ella le había sacado toda la cuenta. Había comprado libros y cuadernos para todos, ¿verdad? Y entonces yo le dije, bueno, papi, entonces pague eso y no me la vuelva a abrir, porque si no hay, no puede haber para mí, y no para mis hermanos, no puede haber. Y es que Chola, usted no entiende. Sí, sí, yo entiendo, pero no lo haga. La cosa es que con esa beca pudimos.
Y cuando yo dije que iba a estar que yo iba a estudiar ciencias políticas, mi papá se puso muy triste porque él quería que yo estudiara periodismo. Y yo le dije, estudiar como usted, hacer lo mismo que usted, jamás, primero muerta. Vea qué fuerte. Y me puse a estudiar ciencias políticas, que era de noche, por dicha. Y de día entré a trabajar en el Seguro Social, entonces yo feliz de la vida. ¿Cómo pude entrar ahí? Pues lamentablemente por gente conocida, que no debería ser. Yo había ganado el examen, pero mientras a uno lo llamaban para hacer un permiso, y ahí, por dicha que estos dos vecinos me ayudaron, que trabajaban en la caja, y entonces logré entrar. Pero usted sabe lo que hizo Dios, que me abrieron el espacio en el área de mi papá. Mi papá en los últimos años de su profesión, él trabajaba en relaciones públicas de distintas instituciones públicas del país. Y cuando a mí me llamaron de la caja a trabajar, era en relaciones públicas de la caja. Para mí era un gran susto. ¿Por qué? Porque este país es muy chiquito. Y que supieran que yo era la hija de mi papá, a mí me daba terror y me daba vergüenza. Terror de fallar y vergüenza por lo que él hacía. Porque él cada rato cambiaba de trabajo. Después ya yo entendí por qué era, porque con el licor, llegaba un momento en que ya no lo aceptaban más y tenía que buscar trabajo en otro lado. Y como él era tan agresor, y también no fallaba en el trabajo, él era muy cumplido y era una persona, fue una persona muy inteligente, de los pocos que en aquellos tiempos hablaba otro idioma en forma autodidacta y entonces él estaba metido en política también y entonces logró, por ejemplo, cuando llegó John F. Kennedy, él fue el periodista que le traducía al presidente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y a los periodistas y cosas así, ¿verdad? Pero entonces yo tenía mucho miedo de entrar ahí, pero a la vez me sentí como qué dicha, qué rico. Voy a demostrarle a papi que sí se puede. Y bueno, paralelo a eso, seguí en la carrera de ciencias políticas estudiando el poder. Qué alegría la mía, pero a la vez qué complicado. Dos profesores se dieron cuenta que yo tenía mucho interés en la política, en entender el poder, pero que yo iba no por la política partidista, sino que yo iba por otro lado. Personas conocidas que se presentaban mucho en los medios como politólogos. Y uno de ellos, en el primer año de ciencias políticas, por un análisis que yo hice, por dos frases de dos politólogos o de dos autores de libros, uno que analizaban, por supuesto, el poder, ¿verdad? En Max Weber, y cuando dábamos la introducción, bueno, que era protestante, yo dije, aquí, al buscar a ver qué es la cosa, ¿verdad? Y que se hablaba de que el protestantismo era la religión del capital. Ay, Dios mío, para mí eso fue terrible. Cuando decían el protestantismo, así como el catolicismo llegó a ser la religión del feudalismo y se justificó todo el proceso de explotación y colonización por medio de la religión católica, el capitalismo se sostiene en el protestantismo. Y para mí eso fue terrible, porque yo dije, no puede ser, con razón mi papá tiene tanto poder, con razón todos los hombres tienen tanto poder, si es que están justificados por la religión. Y me voy donde aquellos sacerdotes y me voy donde aquellos pastores a interrogarlos, que me dijeran por qué razón, si ellos hablaban de liberación, si ellos hablaban de justicia, permitían y seguían justificando las barbaridades que se hacían en la historia por medio de las religiones. Ay, pobrecitos esos sacerdotes, no hallaban qué hacer, ¿verdad? Y ellos me decían, Nidia, pero es que en eso estamos, pues vea, ya logramos que se diera la misa en español. Ah, sí, qué gran cosa. Con eso nos salvamos todas las mujeres y los chiquitos.
de lo que está pasando, les decía yo. Pero es que vamos poco a poco. Cuando ustedes lleguen a la meta, ya nosotras estamos muertas. Le dije, me acuerdo que le dije eso a un sacerdote muy conservador, pero que resultamos haciéndonos muy amigos. Y me dice, ¿sabe qué? Usted tiene que seguir estudiando, no abandone el estudio, pero sí le voy a decir algo. Usted tiene que ser ejemplo. Jesús no hizo ninguna revolución con las armas, lo hizo con el ejemplo. Si usted quiere seguir, tiene que seguir ese ejemplo. No se vaya por ningún otro ejemplo, siga ese. Para mí eso fueron palabras que bueno, y yo llegaba, y bueno, y de todos los avances que yo hacía, ¿quién me escuchaba? Mi mamá. Yo no podía leer con la vista, tenía que leer en voz alta. Pues ella se turnaba conmigo leyendo los libros que yo tenía que leer en la universidad. Ella se turnaba, ella me leía un rato, otro rato leía yo, ella otro rato y yo, y en ese plan, en la madrugada, en la noche, a la hora que fuera. Siempre me esperaba. Bueno, siempre era en la madrugada, porque yo llegaba casi a las 11 de la noche. Trabajaba todo el día. Estudiaba hasta las 10 hasta las 10 de la noche. A 9:50 terminaba la universidad. Tomábamos el bus corriendo para que no nos dejaran, llegábamos y a esa hora empezábamos la clase, mi mamá y yo. ¿Qué había que hacer? Mami, tengo que leer esto y sigamos con la lectura porque tengo que hacer tal reseña. Ese profesor que les digo, también me dice, vea, en el primer año en ciencias políticas, cuando llegué al fin, porque se hace la precarrera, 2 años y toda la cosa, por un dibujo, yo tengo un hermano que dibujaba y entonces a mí me encantaba poner en las portadas de los trabajos, ponía los dibujos de mi hermano, los recortaba y los ponía. Para mí era simplemente tenerlo presente a mi hermano en esas cosas. Pero un día este profesor me dice, venga acá, venga acá. ¿Usted cree que todavía está en la escuela, en el colegio? Me le quedo viendo y le digo, ¿por qué? Y me dice, aquí no hay que poner muñequitos, ni dibujitos, ni nada. ¿Qué es esta barbaridad? Esto es demasiado infantil. Y le digo yo, ¿eso le parece infantil a usted? Porque mi hermano me hacía la portada. Le digo, ¿eso le parece infantil? A mí no. Si usted sabe qué es lo que quiere decir ese dibujo, entonces dígame si es infantil. Que yo decía que no me pregunte qué quiere decir, porque yo no sabía, yo nunca le preguntaba a mi hermano qué quería decir. Simplemente a mí me encantaba lo que él hacía y yo lo pegaba ahí. Entonces se me quedó viendo y me dice, bueno, vea, aquí le tengo una tareita, pedacito irónico. Me dice, ¿es usted la cristianita? Y le digo, sí, ¿por qué? Y me dice, bueno, aquí le tengo una tareita. Compare estos que dicen ser cristianos. Y me dio varios libros. Compárelos. Gracias a Dios, ya mi mamá conocía a una persona que mami siempre hablaba de él porque daba muchas conferencias en Costa Rica, un teólogo costarricense, Victorio Araya. Y entonces cuando yo llegué a donde mami, le dije, mami, vea lo que tengo que hacer. Y me dice, vea, el sábado este hermano me dice, va a estar en tal iglesia, vamos. Y usted le pregunta, porque es que él ahora anda dando conferencias porque él hizo un libro sobre Marx y la Biblia. Victorio Araya había sido su tesis de filosofía. Y ahí lo conocí, me fui de verdad con mi mamá, lo esperé al final, porque yo, lo que él dijo, yo no, si ustedes me preguntan de qué habló Victorio Araya, no sé. Yo lo único que quería era que terminara la conferencia para irle a preguntar que qué hacía yo para poder hacer ese trabajo en la universidad. Ana Y Nidia, ¿sí? Ana Nidia, perdone que le interrumpe. Nos quedan unos 9 minutitos más para Perfecto, terminar de escuchar su biografía. Entonces, si nos quiere compartir un poquito también de su trabajo pastoral perfecto, antes de perfecto. seguir. Okay. Bueno, la cosa es que Victorio me abrió los ojos cuando me dice, mire, esto está muy bueno, no es por nada, léase mi libro y compárelo y ahí trabaje. Simultáneamente estaba viviendo, mi sorpresa fue, yo hice el bachillerato en 2 años y medio, cuando eran 4. Trabajaba a tiempo completo y también hice una sobrecarga de materias para poder terminar. Y Victorio me dijo, sí, me dijeron que usted está estudiando ciencias políticas y por eso está en nuestro trabajo, lea mi libro, pero tenga cuidado, porque las iglesias no la van a aceptar.
Ay, yo me quedé como si, yo me puse a reír porque ya yo era aceptada, eso es lo que yo había creído. Me graduó, yo toda contenta, ya yo era líder juvenil en la iglesia metodista y también, y era, ya había subido a ser superintendente. Y cuando él me dice eso, bueno, mi mamá muy orgullosa dijo que yo me había graduado y ahí empezó la cruz, porque de inmediato, ahí sí fui visible. Antes haciendo todo el trabajo no era visible, pero ahí sí fue visible porque me llamó en ese entonces el superintendente de la región y me llamó y me dice, usted fue la que se graduó en ciencias políticas y qué piensa hacer con su vida. Se tiene que casar, tiene que tener hijos si usted pretende seguir siendo maestra en esta iglesia. Y no diga que usted estudió ciencias políticas, porque no puede decir que eso fue lo que estudió. Y yo dije, me quedé callada, me fui a la iglesia católica, hablé con los sacerdotes y me dicen, Nidia, es que es una carrera muy peligrosa y usted mujer más. Aquí usted tiene libertad, pero ¿cómo nosotros le mantenemos el secreto? Porque ellos mantenían mi secreto. Yo les había dicho a ellos que yo era evangélica y ellos me dijeron, nosotros mantenemos el secreto, pero muchos no van a entender. Mejor concéntrese en lo que usted quiere y tal vez vaya alejándose del grupo juvenil. Habiendo sido líder y presidenta y toda la cosa, y yo les dije, está bien, y me fui alejando, pero cuando me fui alejando, Victorio Araya me mandó un librito, el libro de Elsa Tames, la Biblia de los oprimidos. Y ahí me desperté y dije, la cosa, vamos para adelante, no importa si me echan de la iglesia. Sí, casi que me echaron de la iglesia, pero yo mantuve el liderazgo en otros lugares. A nivel nacional me hice líder nacional en la lucha contra la vivienda y 4 veces solicité ser candidata al ministerio en la iglesia. Las 4 veces me la rechazaron con la misma pretexto. Si no es casada y no tiene hijos, no tiene posibilidades de mantener el liderazgo en la iglesia. ¿Está bien? Simultáneamente yo tenía ya un noviazgo y me casé y me fui para Venezuela. Ahí fue algo precioso, porque cuando llegué a Venezuela tenía mucho miedo, porque era una iglesia pentecostal y como hablaban horrores de los pentecostales, yo dije, yo aquí no hago nada. Al año reconocieron mi ministerio, me ordenaron al ministerio, empecé un proceso, me dijeron, ¿qué quiere hacer? Bueno, nosotros necesitamos que usted junto con otra gente trabaje en educación teológica. Y yo dije, aquí está. Ser profesora de teología es el espacio para poder abrir el espacio a las mujeres. Abrimos todas las mujeres que querían ingresar. Migdalia Hermasuera, que está ahí presente, formó parte de este proceso de formación teológica. Ella era mi jefe en aquellos tiempos. Cuando entré al consejo, al CEBEC, al programa de derechos humanos y también a dar clases allá. Me encontré con unas mujeres y unos hombres tan revolucionarios allá, bueno, por algo tienen la revolución que tienen ahorita. Y la cosa es que fue algo precioso. Mientras tanto, veía el retardo en Costa Rica tan grande. Seguía insistiendo a distancia en querer ser ministra aquí y siempre me dijeron, no, 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 está bien. Pasaron los años y en esos, bueno, antes de irme para Venezuela, eh, yo acompañaba todo lo que hacía el CLAI en Centroamérica, pero principalmente a Beatriz Ferrari, que era la coordinadora de Familia, Mujeres y Niñez, la secretaria de Familia, Mujeres y Niñez del CLAI. Y con ella me dio la oportunidad, cuando yo me fui para Venezuela, ella me dijo, mira, Nidia, me encanta que te vayas para Venezuela porque no tenemos nada en Venezuela, no ha sido posible. Pero sobre todo porque queremos ir formando un espacio de reflexión para mujeres que quieren entrar al ministerio pastoral y que se los impiden. Así es que necesitamos que nos ayudes allá en eso. Y de verdad,
como al año y medio más o menos me escribe Beatriz y me dice, Nidia, vamos para adelante con lo que le hablé. Vamos a hacer un movimiento de mujeres que están en el ministerio, porque algunas iglesias han aceptado y otras que están luchando para que se abra el ministerio de las mujeres. Así es que vamos para adelante, ayúdame a organizar en América del Sur, países andino bolivarianos, el proceso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando me dice Beatriz, te voy a mandar un pasaje porque vos vas a ir, porque sí organizamos, nos costó mucho y lo organizamos y algunas mujeres en Venezuela fueron expulsadas de las iglesias por estar en ese proceso de querer ser mujeres pastoras. Y la cosa fue que yo les decía, no, pero manden a otra persona al encuentro en Argentina. ¿Por qué? Porque yo quería que fueran de las mujeres que estaban expulsando. Yo estaba siendo ordenada en el ministerio, yo no tenía problema, el problema eran las que estaban expulsando. Y me dice Beatriz, no, necesitamos mujeres líderes como vos que estás arrastrando a otras mujeres. La cosa es que fuimos a Venezuela, a Argentina, y ahí me encontré. Elsa presentó su primera disertación de su tesis doctoral en ese encuentro y ahí se organizan dos espacios. El espacio de mujeres, bueno, se habló de esto es un espacio de mujeres haciendo teología. Y se organizaron tres grandes movimientos. El movimiento de mujeres haciendo teología, el movimiento de las mujeres que eran profesoras de teología, ¿verdad? Y otro frente que era luchar para que el CLAI no cerrara este espacio de mujeres, porque siempre estábamos con el temor de que cualquier espacio se cerrara. Bueno, la cosa fue que tuve ese privilegio de estar allí, formé parte de esos tres procesos y con el tiempo me toca a mí, yo incluso me toca a mí también por voluntad de Dios. Yo me regresé, me regresé a Costa Rica, me dieron una beca para terminar mi licenciatura en teología porque no había podido terminarla a distancia. Y cuando vine, tenía que buscar trabajo, me encontré con que me habían cerrado las puertas laborales en Venezuela y que no podía fácilmente regresar. En ese momento yo tenía una niña, tenía a mi chiquita recién nacida y entonces empecé a buscar trabajo en Costa Rica. Cuando voy a buscar trabajo al mismo CLAI, porque me habían dicho que andaban buscando una secretaria, cuando me dice el secretario regional de Mesoamérica, me dice, no, ¿cómo que venís a buscar trabajo? Te andamos buscando, mujer, porque todos estos tres movimientos que se hicieron en Argentina, que se organizaron en Argentina, habían recomendado mi nombre para sustituir a Beatriz. Pero ya la junta directiva tenía otra persona que fue la que la sustituyó. Cuando me dice él, pero ¿cómo? Yo no sabía que vos estabas en Costa Rica, te andamos buscando y en Venezuela no nos han respondido con esas malas comunicaciones, me decía él, porque andamos buscando, porque a vos te habían recomendado a las mujeres y como la que está, hizo un incendio, me dijo él, como la que está, armó un incendio, dice, entonces necesitamos que vos estés porque si no estas mujeres nos van a matar. Claro, el movimiento en todo lado. Y le digo yo, ¿pero por qué? Y me dice, porque tienen razón, pero no digas que yo dije que tienen razón. Tienen razón. Me dice, así es que vas a concursar. Y yo toda asustada, pero ¿cómo concurso? No te preocupes, yo te ayudo, yo te enseño, yo te digo cómo vas a concursar. Yo, por otro lado, yo súper feliz de que haya conseguido trabajo para la sobrevivencia. Eso era fantástico. La cosa es que él tenía muy bien organizada la región. Y Hermana, tenía de mujeres 5 minutos. Un grupo de mujeres extraordinario. Y ahí me dijo una de ellas, una argentina, ¿usted tiene algo en contra del feminismo? Y le digo, para nada. Bueno, perfecto. Porque el CLAI sí tiene cosas en contra del feminismo y queremos que quede una feminista. Lo que decía Elsa en su charla, o sea, era hacer ese puente de mujeres que se habían declarado cristianas y feministas con los poderes de las iglesias para generar ese espacio. Fue muy lindo, 5 años, mucha crucifixión,
Ahí conocí a Rosalía Burgos, empezamos a organizar los espacios por los que todavía las nuevas generaciones siguen trabajando y siguen luchando. El espacio para reflexionar acerca de las violencias contra las mujeres. El espacio para seguir afinando el ministerio de las mujeres ordenadas. El espacio para seguir haciendo teología y para seguir traduciendo a las comunidades de fe lo que estamos aprendiendo y lo que dicen los teólogos. Él hablaba de ser eco. Yo le agradezco mucho a Elsa, aprendí mucho con ella, pero yo dije, yo quiero ser eco en las iglesias porque no llega nada de lo que se está haciendo en la academia a las iglesias. Y eso lo hice por esos 5 años en el CLAI, lo hice en Venezuela por 10 años y por 20 años en la Universidad Bíblica Latinoamericana lo hice también. También he producido cosas propias, pero es urgente y yo me alegro mucho de este espacio que podamos ser puente, traducir para las mujeres de fe y sus comunidades de base, traducir lo que las académicas, lo que las grandes teólogas están haciendo. Estoy muy contenta de que eso hayan otras mujeres que estén dispuestas a hacerlo. Ya yo pasé por ahí, quiero seguirlo haciendo, pero en espacios más pequeñitos. Porque si yo no hubiera tenido una mamá como la que tengo, que me ayudaba a entender lo que se estaba escribiendo y a entender lo que estábamos sufriendo, y si no hubiera tenido la oportunidad de, de, de conocer teólogos y teólogas de la liberación como los conocí en carne y hueso, cara a cara, muchas mujeres no tendríamos, no seríamos lo que somos y no tendríamos los espacios que tenemos. Ser eco para mí es muy importante. Yo produzco lo propio y perfecto, pero ya uno lo produce grande, pero podemos producirlo y otras pueden producir mejores cosas entre más rápido y cercano le llegue el eco de lo que otras y otros están haciendo y produciendo. Ahora sí, qué torta. Hermana Nidia, muchísimas gracias. Sé que es un reto tremendo compartir una biografía de vida en un tiempo tan acotado, pero agradecemos mucho por su generosidad compartiendo un poquito de todo lo que Dios ha hecho, cómo ha abierto puertas. Creo que es de mucha inspiración. La fidelidad de Dios, pero también la constancia y ese fervor que usted siempre tuvo por estudiar las escrituras, escudriñarlas y comunicar y hacer preguntas y animar a otras mujeres también a picar piedra para abrirse camino. Entonces, en ese sentido, quisiera entonces, inspirada por lo que compartió la hermana Nidia, la pregunta, ahorita nos vamos a dividir en grupos pequeños, vamos a platicar y a compartir unos 8 o 10 minutitos en el grupo. Si pudieran ustedes en su mismo grupo elegir a alguien, a una persona dentro de su grupo que reporte cuando volvamos aquí al grupo en general, lo que hayan compartido ustedes en su grupo pequeño, si pudieran elegir a una persona para que reporte lo que ustedes discutan, de manera muy breve para que podamos escuchar de todas, de preferencia. Y la pregunta sería, ¿de qué manera, lo voy a escribir en el chat, pero la pregunta es, ¿de qué manera Dios ha abierto las puertas para que llegues a sitios donde que son muy limitados, sitios en donde en algún momento te dijeron que no podías llegar, que no podías hacer? ¿De qué manera Dios abrió las puertas y te dio ánimo? Yo creo que eso sería una buena pregunta para animarnos, para fortalecernos y para ver la forma en la que Dios obra.